Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor ministro. Aunque tanto usted como yo sabemos dónde estamos, no está de más recordar que esta es la Cámara Alta, la Cámara de Representación Territorial. Y de aquí quisiera reivindicar la reforma que ha hecho siempre el Partido Socialista de convertir esta Cámara en una Cámara verdaderamente territorial. Creo que tenemos necesidad de que esto se convierta en un lugar de encuentro, de debate y de convivencia de la diversidad de España. Y tenéis que dar un paso adelante el Gobierno y el Grupo para hacer posible que el interés general de España esté por encima del interés partidista. Porque nos jugamos no solamente el futuro de esta Cámara, sino también de la administración territorial de nuestro país. Pero también tomo la palabra como alcalde, señor ministro, con muchos de los que estamos aquí de senadores y senadoras y con muchos otros que empezaron su andadura política trabajando en la ciudad, en sus ciudades y en sus pueblos. Y lo hago porque además reivindico que la administración local es tan administración del Estado como las comunidades autónomas o como la administración central. Y queremos en la reforma territorial tener nuestro papel también, como miembros de pleno derecho. Y además somos la administración más cercana, aquella que el sistema constitucional, si me lo permite, es la primera ventanilla de las demandas y preocupaciones ciudadanas. Y ante eso precisamente trata mi pregunta. Las decisiones que toma el Gobierno, nosotros también somos Gobierno, nos afectan directamente. El tema de la subida del IVA a los ayuntamientos va a tener efectos entiendo negativos. Y le pregunto, señor ministro, si va a tomar alguna medida de devolución o de compensación de la subida del IVA a las corporaciones locales. Muchas gracias, senador Gutiérrez Limones. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Gracias, senador, y gracias por hacer ese preámbulo largo sobre el espíritu y la intención de su pregunta, que por lo demás es no ya la obligación de dar una respuesta, sino también demostrar una voluntad política del Gobierno en materia de reforma. La ley de bases de régimen local es una propuesta y una propuesta de iniciativa política que espero que tenga el acuerdo de su grupo parlamentario junto a los otros grupos parlamentarios presentes en el Congreso y en el Senado de España. Y a partir de ello decirle que la subida del IVA es evidente que tiene inconvenientes, encarecimiento de los servicios que prestan los ayuntamientos, pero también es positivo, porque al al ampliar las bases de esa cesta de impuestos sobre las que el Estado hace la transferencia a las administraciones locales, lo que hace es promover un aumento de los recursos disponibles para las corporaciones locales, como usted conoce, aparte de que también, a partir también de la sistema de financiación introducido en el 2002, por primera vez, determinadas corporaciones locales en España cuentan también con el sistema de financiación de acceso directo a los grandes tributos del Estado y, por tanto, también para ellos, al incrementar el IVA, lo que hace es facilitar una mayor disponibilidad de recursos. Por tanto, es cierto que tiene esas dos caras, pero también quiero subrayar y enfatizar la cara positiva en el sentido de que los ayuntamientos, gracias a esa subida, van a contar con bastantes más recursos y, por tanto, podrán cumplir con holgura el objetivo de equilibrio presupuestario que marca la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en España. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Senador Gutiérrez Limones. Sí, señor ministro. El Gobierno obliga a los ayuntamientos a realizar un plan de viabilidad para acogerse al mecanismo de financiación habilitado en el Decreto 107/2012. Y es un plan de viabilidad a 10 años, donde tenemos que poner la reducción de gastos, el aumento de ingresos y la amortización de operaciones de crédito. Y luego, inmediatamente, la subida de IVA lo que hace es dinamitar todo. La planificación, los límites de gastos, los objetivos del déficit. Pero esta alteración, además de planificación presupuestaria, se acompañará de la Ley de Estabilidad, con mecanismos coercitivos para atajar la desviación de los objetivos del déficit. Paradójicamente, lo que hacéis posible que esto fracase, sois además lo que vais a ser los sancionadores de este incumplimiento. Por tanto, además, esta subida del IVA a las administraciones se hace para tener ingresos, mayores ingresos en la Administración del Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, ¿prevé el Gobierno establecer algún mecanismo para paliar sobrecostes de esta prestación de subida del IVA o pretende que se asuma con recorte de los servicios básicos? Porque antes hablaba el presidente del Gobierno de sentar las bases de recuperación económica. Pero me da la sensación que el Gobierno lo que hace es presentar más un catálogo de recortes disfrazado de reforma. Y los ministros actúan mucho más como administradores concursales que como políticos.
Yo creo que lo que el Gobierno tiene que hacer es presentar de verdad cuál es su política, su hoja de ruta, cuáles son los sacrificios y cuáles son los vectores económicos a los que nos concita a toda la sociedad civil española para trabajar juntos para salir de la crisis. Y vuestro planteamiento es que unos salgan de la crisis antes y otros después. Y nosotros lo que planteamos es que salgamos juntos y a la vez. Y una crisis económica, lo sabemos bien los alcaldes, señoría. Termino, es también una crisis social. Y cuando hablamos de que la agenda ciudadana tiene que formar parte de nuestra agenda política. Por lo tanto, no se trata, como así, de hablar solamente de cosas, de interés y de dinero, sino también de personas, de valores y de principios. Y no se puede aprovechar la salida de la crisis y la situación económica para construir un mundo para unos y un mundo diferente para otros, como queréis hacer. Porque nosotros queremos hacer sencillamente un mundo igual para todos y para todas. Y eso es de verdad, ministro, lo que de verdad nos diferencia a ustedes de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señoría, pero es que ahora hacer el discurso político de la diferencia, usted parte del discurso político del encuentro para superar la crisis y acaba diciendo que qué diferentes somos. Ya, pero póngase de acuerdo con usted mismo. Quiero decir, y realmente razone. Quien está haciendo oferta política para el encuentro es el Gobierno. Quien está diciéndole, y se lo he dicho esta tarde, para que podamos encontrarnos en reformas sustanciales es el Gobierno. Y detrás de esas cifras, señoría, está la capacidad de facilitar servicios públicos a los ciudadanos. Claro que está, pero para eso sirven esas cifras. Y reconozca que para el año 2013 lo que van a recibir los ayuntamientos es las entregas a cuenta a favor suya por la participación en tributos del Estado crecerán en el año 2013 respecto del 2012, gracias a la medida cuestionada, un 19,6%. Eso, en términos globales, y si incluimos la mencionada cesión, la anterior a las grandes corporaciones, un 20,7%. En términos absolutos, el incremento de las entregas a cuenta de dicha participación se sitúa en 1.328 millones de euros, lo que implica un crecimiento adicional de la financiación local. Entre el año base del actual modelo, año 2004, y el año 2013 de 12 puntos. Es decir, van a tener más recursos. Pero es que gobernar es comprometerse con la estabilidad presupuestaria. Sin estabilidad presupuestaria no vamos a salir de esta crisis económica. Y yo lo que invito es también a la reflexión esta tarde para que incorporen este valor y este principio, que no es una obligación establecida por el Gobierno, sino que es la salida segura de esta crisis para que volvamos a crecer y a crear empleo. Gracias, señor presidente.